Lo que no sabía Paco Herrera es que este entrenamiento iba a ser muy especial para él, con sorpresa, Manu. Así es, Loreto, aquí en TPA hemos querido juntar a dos amigos, a un amigo de Paco Herrera, por no decir el mejor amigo del técnico rojiblanco. Se trata de Manuel Vicente González, exjugador del Sporting. Los dos militaron en el Sabadell, en las filas del Sabadell en la temporada 1975, y del conjunto arlequinado ficharon ese mismo verano los dos a la vez por el Sporting. Paco Herrera jugó 3 temporadas con la camiseta del Sporting, mientras que González lo hizo durante 5 campañas. Hoy, a las 12 del mediodía aproximadamente, estuvieron media hora hablando y recordando esa época, tanto en el Sabadell como en el Sporting. Hemos hablado con ellos, con el técnico rojiblanco, con Paco Herrera, y con el exjugador del Sporting, con Manuel Vicente González. Así de contentos se muestran por volver a verse. Nuestra vida ha sido paralela en el fútbol, en la primera etapa de jugadores. Y bueno, es una vida, podríamos decir, compartida de muchas vivencias y sobre todo reforzada por una gran amistad que nos une casi desde el primer día que nos conocimos. Estábamos en el Sabadell, nos traspasaron a los dos al Sporting y a partir de ahí, pues bueno, él se fue antes, estuvo 3 años, yo alargué 2 años más. Coincidimos en Sabadell, pues ya fuimos de la mano a Gijón y después yo arrastré de él hacia Badajoz. Es parte de mi familia, como él y yo decimos siempre, bromeando o no bromeando, somos amigos del alma. Paco Herrera se ha reencontrado hoy con Manuel Vicente González, una persona con la que el entrenador rojiblanco coincidió siendo jugador en varias etapas y que se ha convertido en un gran amigo para él con el paso de los años. Yo diría que un poco más, es parte de mi familia, como él y yo decimos siempre, bromeando o no bromeando, somos amigos del alma. Y es que la amistad entre los dos exjugadores sportinguistas viene desde su etapa con la selección catalana. Desde entonces, sus trayectorias han ido prácticamente de la mano. Estábamos en el Sabadell, nos traspasaron a los dos al Sporting. Él estaba en el Badajoz y cuando yo fui baja en el Sporting, me llamaron de allí y la verdad es que fui allí porque estaba él. Todo eso en la previa al encuentro de Copa del Rey que el Sporting afrontará mañana en el campo del Reus. Sin embargo, el equipo no puede evitar mirar de reojo al derbi que se avecina. Debe ser una fiesta del fútbol asturiano, que tiene que ser un partido deportivo en todos los escenarios. Una rivalidad sana que, con el permiso de los radicales, el técnico refrenda con un deseo. Quiero que suban los dos equipos, porque un derbi en primera división sería un derbi también precioso y bonito. Como es lógico, Paco Herrera tiene claras sus intenciones para el encuentro del sábado. Yo no diría que gane el mejor, que gane el Sporting.